tenemos como siempre a nuestro compañero Fran Mateo. Buenas noches, Fran. Hola, buenas noches, Anabel, ¿qué tal? Hoy vienes a hablarnos de la realidad, pero no de la realidad tal y como ya la comentamos en uno de nuestros programas. Hoy vienes hablando de lo que está pasando realmente en el mundo. ¿Te parece bien que comencemos hablando del pacto reptiliano? Sí, vamos a ver, el pacto reptiliano es la forma de llevarnos hacia donde nos llevan encaminados, ¿no? Hacia ese nuevo orden mundial del que tanto se está hablando últimamente. Pero la cuestión es que ese pacto está firmado hace miles de años, es lo curioso, ¿no? O sea, un pacto que se firma... ¿Cómo tanto en el tiempo, Fran? Pues porque realmente llevamos mucho tiempo gobernados y dominados por estos seres y ellos simplemente han ido cambiando el nombre al sistema político, al sistema de control de la humanidad. Cuando les fallaba uno, pues inventaban otro y así fuimos pasando de reyes, de emperadores a democracia supuesta y de esa democracia supuesta al neoliberalismo que nos gobierna hoy por hoy, ¿no? Pero todo... Monte Sinaí, ¿no? Todo comienza antes del Monte Sinaí realmente, ¿no? Comienza cuando los Anunnaki llegan al planeta y modifican nuestro ADN y crean un esclavo. Crean un ser nacido para ser esclavo y en su genética está eso grabado a fuego. O sea, somos esclavos de estos seres. Pero como estos seres no tienen ganas de estar mucho tiempo aquí, no tienen ganas de controlar el planeta ellos mismos, pues dejan que vaya pasando el tiempo. Ellos nos ponen un sistema de autocontrol, un sistema que se llama la reversión de la esfera de conciencia, que es el que nos mete en el programa ego y nos crea esos múltiples yoes que nos van gobernando. Pero después, en la época de Egipto, llegan unos seres, se llaman los Arios de Sumi, y lo que hacen es presentarse ya como dioses, como faraones. Y entonces ellos toman el poder. Pero tampoco tienen ganas de quedarse en el planeta, y entonces empiezan a delegar en hombres que ellos más o menos pueden controlar, ¿vale? Cuando acaba ese momento, entonces llega uno de ellos y dice que él quiere seguir gobernando el planeta, ¿vale? Y entonces lo que hace es pactar con Moisés. Ese personaje nosotros lo conocemos como Yahvé, Jehová, pero realmente es Baphomet y también es conocido en círculos secretos, es conocido con ese nombre, ¿vale? Baphomet es un Amsterdamo supremo, es un ser que sabe el manejo de la energía y que crea una realidad ficticia para Moisés en ese momento y que le entrega un algoritmo. O sea, lo que a nosotros nos cuentan que a Moisés se le entrega en el Monte Sinaí, que son los 10 mandamientos, realmente no se le entregan esos 10 mandamientos. Lo que se le entrega es un algoritmo para crear realidades. Y ahí es donde Moisés es el primer cosechado del planeta. Moisés realmente recibe la mente de este personaje, de Baphomet, y es el que lo controla a partir de ese momento. Entonces, eso se le entrega a Moisés como representante de las 12 tribus de Israel. Y se divide ese documento, ese libro de instrucciones, si se puede decir así, se divide en 12 trozos y se le da un trozo a cada una de las tribus de Israel. Las tribus de Israel empiezan a luchar entre ellas por tener el total del documento, pero no lo consiguen. Entonces, en una reunión que se hace en el monte de Sión, los levitas deciden que ellos se van a quedar con el algoritmo completo para poder crear la realidad y va a dar el poder sobre el mundo a las 11 tribus restantes. Por eso se llaman sionistas. No tienen nada que ver con el pueblo judío, ¿vale? Son sionistas, son házaros. Nosotros los conocemos como askenazis, vienen de la zona del Cáucaso y
tienen dos genes importantísimos para que Baphomet pudiera pasar con ellos. El primero es el gen de la violencia. Ellos son agresivos por naturaleza. Y el segundo es el gen de la avaricia. Ellos miran solo por ellos. Entonces, sí, son usureros, exactamente. Entonces lo que hicieron fue controlarlo todo. Controlaron las religiones y controlaron el dinero. A partir de ahí lo demás ya era fácil, porque la ciencia se compra. Así de sencillo. Pero se encontraron con un problema, si quieres te lo cuento, cuando Jesús o José Jesús el Cristo vino al planeta, él les desmontó el chiringuito realmente. Esa escena, por ejemplo, la del templo donde él va con un látigo y expulsa a los mercaderes, es un fiel reflejo de lo que hizo con el Sanedrín, con los sionistas. Pero ¿qué ocurre? Pues que los sionistas, llegado un momento, toman, después de que él se fuera, habiendo cumplido su misión, ¿vale? Él cumplió su misión realmente, que fue el acto de... Realmente, si te pones, vamos a ver, yo la Biblia la leí hace muchísimos años, no soy católica ahora mismo, pero realmente, si te pones a pensar, vamos, lo que yo recuerdo es que Jesús decía: os traigo un mandamiento nuevo, amaros los unos a los otros como yo os he amado. No mencionaba nada de los 10 mandamientos de Moisés. No decía nada de los 10 mandamientos de Moisés, porque él sabía que los 10 mandamientos de Moisés no existían. Esa ley de Moisés no existía, y por eso él venía... Ya lo ha seguido manteniendo durante estos 2000 años. Claro, porque la iglesia no es la iglesia realmente. La iglesia es la religión judía convertida en cristiana para engañarnos, pero si te fijas, todas las celebraciones que nosotros estamos haciendo a lo largo del año con la religión católica son realmente festividades judías. Sí, la mayoría de ellas son paganas, pero las cambian de fecha para quitarle lo que es la efectividad a lo que eran los antiguos rituales de alta magia. Claro, pero por ejemplo, la Semana Santa, que hemos vivido hace ya unos meses, la Semana Santa es el Pesaj judío, es el momento del Éxodo, es el momento en el que el falso dios Jehová marca en Egipto a los primogénitos y manda las 10 plagas para hacer que el pueblo judío, que realmente nadie lo quería, al pueblo sionista, ¿vale?, que realmente nadie lo quería en ese sitio, ni en ningún sitio, iban errantes, porque eran demonios realmente, no son humanos como nosotros, pues eso es lo que nosotros celebramos, y para colmo se celebra el momento en el que la persona que viene a liberarnos es ajusticiada, es asesinada, o nos hacen pensar que fue asesinada, torturada y humillada por Baphomet, por el demiurgo, por ese falso dios que nos intentan meter en la cabeza, ¿no? Y eso es lo que la gente celebra año tras año cuando llega la Semana Santa. ¿Por eso en la masonería se adoraba a Baphomet, Fran? Claro. Exactamente, porque ellos sí conocen su verdadero nombre. Y no todos los masones están adorando a Baphomet, ¿vale? Todo fue infiltrado por los sionistas a través de los Illuminati, pero siguen siendo sionismo, ¿vale? Entonces, los que conocen lo que es el secreto serán los que, los iniciados, ¿no? Los que ya tienen un grado considerable, ¿no? Y tanto, porque el grado 33 que tanto nos cuentan de la masonería no es nada comparado con los grados a los que se llega, porque la masonería tiene 360 grados. Entonces el grado 33 es la parte, casi la parte más baja de conocimiento. Es curioso, 360 grados como una circunferencia. Exactamente, es que es una circunferencia realmente, ¿vale? Y otra cosa que nos han contado, que es que el poder se mueve en una pirámide. Realmente el poder no se mueve en una pirámide, se mueve en círculos concéntricos cerrados, de tal forma que si tú eliminas uno de los círculos,
no pasa absolutamente nada, no se va a desmoronar nada. Simplemente los que están arriba van a ocupar el puesto de los que están abajo, ¿vale? Pero va a seguir exactamente igual todo. Bueno, las pirámides son porciones de círculo. Claro, pero a nosotros nos lo ponen como una estructura piramidal para que nosotros nos demos cuenta de que allá arriba va a haber alguien y que nosotros realmente lo podemos hacer, pero no de la forma que me están contando. Nosotros no podemos derrocar el sistema porque nosotros nos apartemos. Nosotros derrocaremos el sistema cuando seamos conscientes del juego que existe, ¿vale? Hasta que llegue ese momento nosotros no podemos derrocar ningún sistema. En el año 1954 se produce un conato de ruptura del pacto. ¿Qué fue lo que pasó con Eisenhower? Pues se tiene una reunión entre los nórdicos. Los nórdicos tienen dos contactos, ¿vale? El primero es con Eisenhower y lo que le ofrecen es darle la liberación de estas entidades negativas que nos estaban gobernando y que nos siguen gobernando hoy por hoy, ¿vale? Darle la liberación a cambio de que se entregue la información, el conocimiento a todo el mundo. Cuando hablamos de información y conocimiento estamos hablando de tecnología que hoy por hoy erradicaría cualquier tipo de enfermedad del planeta, de que nos dejaría vivir el tiempo que realmente podríamos vivir, de que no habría ningún tipo de carencia en el planeta, sino que habría abundancia para todo el mundo. Eso es lo que los nórdicos le ofrecieron a Eisenhower. Pero no se olviden de algo, Eisenhower también es sionista, con lo cual Eisenhower lo único que quería era conseguir la tecnología que les faltaba para poder poner en práctica ese manual que se le entregó a Moisés en su momento. Y esa tecnología se la entregaron los grises, a cambio de permitirle que pudieran abducir a cualquier persona del planeta. Porque si nosotros no damos nuestro consentimiento, ellos no pueden hacernos nada por la ley del libre albedrío. Pero cuando alguien se presenta como representante del mundo, que realmente el presidente de los Estados Unidos como corporación es el dueño del mundo, porque el Papa delega en él, ¿vale? Hay tres poderes en el mundo, tres grandes poderes. El primero está en el Vaticano, el segundo está en la City y el tercero está en Washington, D.C., ¿vale? Uno controla el alma, otro controla el dinero y el otro controla los gobiernos del mundo, ¿vale? La geopolítica mundial. Sí. Aunque todo eso hoy por hoy está cambiando, ¿no? Pero bueno, en ese momento era así. Entonces, cuando los grises le piden permiso al presidente de los Estados Unidos para hacer eso a cambio de esa tecnología, el presidente de Estados Unidos vuelve a vender al planeta igual que en su momento lo vendió Moisés. ¿Vale? Que él tenía que entregar a cambio lo que eran las armas nucleares, ¿no? Bueno, las armas nucleares era algo básico, pero lo que había realmente detrás de toda esa historia era la suelta del conocimiento a la humanidad completa. Claro, pero a ellos ni le interesaban soltar las armas ni que nosotros tuviéramos conocimiento ninguno. Claro. Entonces, por eso Eisenhower pactó con los grises. La segunda toma de contacto que tienen los nórdicos con nosotros la tienen con el Papa Juan XXIII, al cual le enseñan cómo sería el mundo si Baphomet terminara ganando esta batalla y terminara quedándose con el poder del mundo al completo, ¿vale? Sí. Y entonces el Papa Juan XXIII habla con John Fitzgerald Kennedy y entre los dos preparan un plan para 1963. Primero, el Papa Juan XXIII daría la información para la Iglesia, es decir, para todos los 2.000 millones de creyentes católicos que conocerían de una tacada que existe vida extraterrestre y que estábamos en comunicación con ellos y que nos iban a ayudar, y John Fitzgerald Kennedy iba a hacer en Dallas el anuncio exactamente igual para todo el mundo político. Ten en cuenta que la Iglesia, es decir, el poder del alma y el poder gobernante iban a dar el mismo mensaje a la humanidad. ¿Qué pasaba? Pues muy fácil. Al Papa se lo cargan en julio y a Kennedy se lo cargan en noviembre.
Bueno, y ahí ya, Martin también pudo ser asesinada por lo mismo, porque como era más claro, de Kennedy. claro, ella sabía algo de la historia y los Illuminati no dejan a nadie, o los sionistas no dejan a nadie vivo que sepa algo. Es más, cuando tienen a alguien que tiene muchos seguidores y tiene información, porque toda esta gente maneja información, lo que hacen es quitarlo del medio, como pasó con James Dean, como pasó con Michael Jackson, como pasó con Prince, y como ha pasado con Whitney Houston, con Amy Winehouse y toda esa gente, ¿vale? Siempre es el mismo sistema. Cuando se llega a un grupo de gente determinada y la persona toma conciencia y empieza a mandar mensajes distintos a los que quieren mandar los Illuminati, entonces esa persona acaba muriendo. Todos mueren de sobredosis porque todos son drogadictos realmente, porque el sistema los ha convertido en drogadictos desde siempre para tenerlos controlados. Eso desde chiquititos ya se lo están haciendo. Y hacen bastantes más cosas, ¿vale? Ahora que están empezando a salir ya... Claro, ahora que ya están empezando a salir todo el tema de los rituales satánicos y todo lo que se le está haciendo, toda la pederastía que hay por ahí, pues estos niños desde pequeños son abusados sistemáticamente para crearle una disociación de personalidad, con lo cual empiezan actuando de una forma, pero en cualquier momento pueden cambiar su forma de actuar y se pueden convertir en asesinos, o se pueden convertir en espías, o se pueden convertir en presidentes de gobierno. O sea, puede ocurrir cualquier cosa. El otro día me estuvo comentando una chica, sabes que estoy siguiendo muchos casos de retiradas de custodia. Y el otro día me estaba comentando una chica que hace 40 años, en un ritual, violaron a su padre delante suya, lo torturaron hasta matarlo, y ella empezaron a hacérselo con 2 años y permanecieron hasta los 4 años, o sea, estuvieron 2 años abusando de ella y haciendo cosas así delante de ella. Bueno, pues ella durante 40 años lo había olvidado, sabía que algo le pasaba, incluso a la iglesia la había excomulgado, la tenían como una enferma mental, y a través de la hipnosis ha recordado todo lo que le había pasado desde pequeña. Vale, pues esa es una MK Ultra. Mira, los rituales satánicos que se están haciendo en este planeta, las violaciones que se están haciendo en este planeta, se están haciendo en bases militares realmente, ¿vale? Se hacen en chalés algunas, pero lo gordo se está haciendo en bases militares y se está haciendo en el Vaticano, ¿vale? Esa es la realidad de lo que está pasando. Pero déjame que te diga algo. Cuando nosotros nacemos, cuando nuestros padres van y nos registran tan contentos en el registro civil, lo que están haciendo es entregarnos al gobierno. A partir de ese momento es el gobierno nuestro dueño, porque para colmo, ellos consideran que nosotros hemos nacido muertos. Nosotros no somos seres vivos, con lo cual ellos pueden hacer con nosotros lo que queramos. Por eso, reto a cualquier persona a que mire sus documentos y que me enseñe un documento suyo oficial donde no estén sus letras en mayúscula, porque ese es el capítulo máximo, que es la forma de marcar a los esclavos que se tenía en la antigua Roma y antes de la antigua Roma, ¿vale? Esa es una forma de decirte que tú no te perteneces a ti mismo, tú no eres soberano de ti mismo, tú perteneces a tu gobierno. Tienes razón, el otro día pedí una partida de nacimiento y lo que es el nombre y los apellidos si vienen en mayúscula, toda la demás información prácticamente casi ilegible, porque para adivinar la hora de nacimiento me tuve que llevar un rato leyendo, intentando descifrar qué quería decir en letras, porque no te lo ponen con números, te lo ponen con letras, qué hora quería decir con letras. Y es verdad, todo lo que es la partida de nacimiento, la información realmente que es lo que más te interesa, viene en minúscula y tu nombre y apellido con mayúsculas. Claro, porque ten en cuenta que para ellos somos corporaciones y nos tratan como mercancía realmente, ¿vale? Nosotros nos regimos no por la ley natural, nos regimos por la ley marítima. Y la ley marítima convierte todo en una pura contencioso económico, ¿vale? Porque somos mercancía y la mercancía se compra y se vende. Por eso hay un lugar en Washington, D.C. que se llama el
el National Security Exchange, que lo que hace es tenernos como acciones de bolsa, y nosotros estamos cotizando en bolsa todos los días. Cada vez que hacemos una firma, por ejemplo, en el banco, en cualquier sitio, estamos firmando el permiso para que saquen dinero de ese valor nuestro y lo utilice el banco, lo utilice el presidente o lo utilice quien lo quiera utilizar, ¿vale? Porque para colmo... que mejor que el dinero en casa, debajo del colchón. Claro, pero ten en cuenta una cosa, ten en cuenta acción, reacción, solución. Ellos crean la violencia, realmente ellos son los que están detrás de la delincuencia, porque si hay delincuencia hay un sentido para que haya policía, si hay delincuencia hay un sentido para que haya ejército, y si hay delincuencia hay un sentido para que haya un político que esté velando por tu seguridad. Pero son ellos realmente. Yo me acuerdo de una película, fue tremenda, ¿vale? Una película donde un policía se infiltra en las redes neonazis, lo que se llaman, bueno, los ultras, los Bolshoi, los ultra sur y toda esa gente, ¿vale? Los que revientan los partidos de fútbol, ¿vale? Sí. Bien, pues lo hice en Inglaterra y empezó a estar cada vez más introducido en el tema, ¿no? Entonces un día lo llaman los jefes, los que había realmente detrás de todo aquello, que es una organización, ¿vale? Y le dijeron lo siguiente, le dijeron, vale, nosotros te hemos llamado porque tú vas a subir, vas a ascender dentro de este escalafón. Y ahora te vamos a explicar la verdad de lo que nosotros hacemos. Todo esto, todos estos grupos que se meten en los campos de fútbol a crear preocupación y todo eso, es simplemente para que la policía, cuando haya un partido de fútbol, la mayoría de la policía esté en el estadio. Y mientras tanto, hay gente que se dedica a robar lo que hace falta, lo que quieran robar por la ciudad, porque no hay nadie pendiente de ellos. Y eso es lo que había realmente, aparte de meternos el pánico, meternos el miedo a los neonazis, meternos el miedo a los ultras. Pero es que estos neonazis no tienen absolutamente nada que ver con el movimiento nacional socialista que se movió en Alemania antes de la guerra y durante la guerra, ¿vale? No tienen nada que ver. Hoy en día el neonazi es un insulto muy frecuente cuando uno quiere compartir en un muro de Facebook la verdad de la historia del Holocausto. Efectivamente. La verdad de ese holocuento que nos han metido en la cabeza. Pero yo te voy a hacer dos preguntas para que la gente se la pregunte también. ¿Por qué Winston Churchill, que era el primer ministro británico, en sus memorias no habla nada sobre el Holocausto? Primera. Y segunda pregunta, ¿por qué se empieza a hablar del Holocausto 16 años después de que se produzca? Supuestamente, claro. 16 años después de que se produzca supuestamente, hay un escritor de novela erótica que empieza a escribir, claro, financiado por los sionistas, empieza a escribir historias donde en los campos de concentración se violan a las mujeres, donde los nazis se convierten en unos pervertidos que son las típicas películas clasificadas de nuestros tiempos. ¿Un libro que era considerado como novela o como un libro histórico? Esa es la gracia, que los libros esas novelas empezaron a considerarse como históricas. Y entonces empezó a transgiversarse todo. Te voy a pasar un documento que lo puede encontrar la gente, en el que habla de los 9 millones de alemanes asesinados en campos de concentración aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso sí es un holocausto real, ¿vale? Pero eso no aparece por ningún sitio. Ten en cuenta que si tú quieres borrar la memoria a un pueblo entero, tienes que empezar por cargarte a la gran mayoría de ese pueblo. Y cuando nazcan los hijos, cuando los hijos empiecen a crecer, empiecen a meterle en la cabeza que ellos son culpables de una gran destrucción, de un gran daño que le han hecho a la humanidad, ¿vale? Cuando empieza a pasar el tiempo, ya tiene un caldo de cultivo perfecto para hacer al pueblo alemán, por ejemplo, culpable y que se sienta culpable de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale?
realmente la guerra entre Hitler y los sionistas, no los judíos, los sionistas, comenzó porque los sionistas tenían un pacto con Hitler monetario, se puede decir, ¿no? Y los sionistas rompieron ese pacto asfixiando a lo que era el pueblo alemán, dejando al pueblo alemán en la ruina, sus habitantes prácticamente sin nada que llevarse a la boca, ¿no? Bueno, a mí eso me recuerda mucho a lo que está pasando hoy por hoy en Siria o lo que está pasando hoy por hoy en Venezuela, porque esta gente sigue funcionando de la misma forma. Pasó en Irak en su momento. Es normal que en un momento dado, vamos a ver, imaginémonos nosotros hoy, ahora mismo, que Rajoy hace un pacto con la Merkel, porque la Merkel, por ponerte de diferentes países, y empiezan a asfixiarnos, hasta el punto en el que deja al pueblo prácticamente sin nada. Es normal que yo ante la represión veo normal que actúen así, porque tendrás que luchar por tus derechos, tendrás que luchar por tu pueblo, ¿no? Que se está muriendo de hambre. Y los sionistas, no los judíos, los sionistas intentaron exterminar antes al pueblo alemán. Claro, ten en cuenta que hay un detalle que conoce poca gente, que es que Hitler metió en la cárcel a un Rothschild. Sí. Y entonces, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, los sionistas, Wall Street, ya le había declarado la guerra a Alemania. ¿Vale? Hay titulares de prensa del Daily News donde cuenta cómo los sionistas ya le habían declarado la guerra a Alemania. Y habían empezado ya con los bloqueos. ¿Qué pasa? Que Alemania estaba floreciendo en muy poco tiempo, que a la gente se le cuenta que Hitler era un dictador. Vamos a ver, vamos a dejar una cosa clara. Un dictador para el sistema es todo presidente que no acepta los mandatos de los sionistas. Y cuando hablamos de sionistas estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de la Troika, estamos hablando del Foro de Relaciones Exteriores, estamos hablando de organismos creados por los sionistas para controlar el planeta, ¿vale? Pues todo presidente que se sale y que no acepta esos mandatos, para los sionistas es un dictador. Y meten en la cabeza de la gente esa palabra para que la gente se lo crea, ¿vale? Pero solo hay que darle la vuelta y observar las dictaduras famosas que nos están poniendo y nos daríamos cuenta que en todas la gente vivía genial, la gente vivía estupendamente, ¿vale? No te estoy hablando de la dictadura. ¿Sí? Tan mal que nos lo ponían a nosotros aquí, vamos, por lo menos el concepto que nos vendían del personaje de Fidel Castro, a mí por lo menos la información me llegó de que era malo para su pueblo, y cuando se murió estaba en las calles de Cuba llenas del pueblo, vamos, claro. Tan malo no sería, ¿no? Cuando ese pueblo salió a la calle, se tiró a la calle a rendirle homenaje en el momento de su muerte, ¿no? Claro, lo que pasa es que a nosotros nos van a vender lo que a ellos les interesa vendernos y van a educar, porque realmente en la telediario lo que se hace es educar, desinformando a la gente de lo que tú quieres que la gente reciba. Otra cosa, por ejemplo, es la dictadura de Pinochet, que sí fue una dictadura porque fue creada por el sionismo. Y fue creada por el sionismo porque era la forma de meter un nuevo sistema, que te va a sonar mucho, que se llama neoliberalismo. Y para meter el neoliberalismo utilizaron como cobaya a los pueblos de Sudamérica. Y por eso en aquella época hubo tantos golpes de Estado en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, sí, y en otros países, ¿no? Era todo para poner en práctica a la fuerza algo que se llama el estado de shock, que es dar literalmente el electroshock a la gente para disociarlo y que se convirtieran en dóciles. Eso es lo que han hecho aquí en Europa cuando empezamos con la crisis. Un shock puede ser un shock físico, pero también puede ser un shock mental. Es decir, te pueden dar una buena noticia un día y a los 2 días darte una mala.
y a los 2 días darte una buena, y a los 2 días darte una mala, de tal forma que llega un momento en el que ya no sabes qué va a pasar. Ya pierdes totalmente la noción de lo que está ocurriendo. Sí, y empiezas a sentirte en inseguridad. ¿Cómo? Empezaron a decir que en España estaban saliendo los brotes verdes cuando estábamos en plena crisis. Efectivamente. Y era una buena noticia un día, pero al día siguiente te ponían una mala. Y eso hace que la gente ya deje de moverse, porque la gente tiene ya una desesperanza. Y el estado de desesperanza es lo peor en lo que puede caer un hombre. Porque cuando un hombre cae en desesperanza se queda totalmente paralizado. Y ya lo puedes manejar como te dé la gana. Pues ese es el neoliberalismo, y eso se empezó a poner en práctica. Esas son las ideas de Milton Friedman. Eso se puso en práctica a través de golpes de Estado en Sudamérica durante toda aquella época. Y ahora ya no hace falta dar golpes de Estado. Ahora ya simplemente manejando la economía del país, manejando las noticias. Ten en cuenta que esta gente controla el 98% de los medios de comunicación. Con lo cual, ¿de qué noticia te vas a enterar verdadera? O te busca unas fuentes reales para que te informen y te mantengan al día todas las semanas o todos los días, o lo llevan muy mal. Viendo la televisión o escuchando muchos programas de radio oficiales, como puede ser el Radio Nacional de España o COPE o cosas así, de poco real te vas a enterar. Sí, no te vas a enterar de nada. Es más, te van a programar con lo que ellos quieren que recibas. Por eso cuando sales a la calle y te pones a hablar de Venezuela, todo el mundo se te echa al cuello y te dice que, hombre, que lo que está haciendo Maduro en Venezuela, que eso no tiene nombre. Bueno, pues yo he visto un montón de fotografías y he visto un montón de información que me dicen todo lo contrario. Me dice que son los ricos los que están en la calle protestando porque lo que quieren es quedarse de nuevo con la riqueza de Venezuela, que es muy rica como nación, y que ahora están apoyados por George Soros, están apoyados por el sionismo internacional, porque el sionismo no tiene dinero y tiene que sacarlo de donde haga falta. Y están intentando dar golpes de Estado auténticos en muchos países para quedarse con la riqueza, para poder tener algo con lo que poder mover, porque la Reserva Federal está en quiebra, el gobierno de los Estados Unidos está en quiebra, Europa está en quiebra, y eso, los grandes bancos también están en quiebra. Bueno, y eso es algo que se le está ocultando. Si ellos son los que fabrican el dinero, ¿cómo es que ellos no tienen dinero? Pues simple y llanamente porque el dinero que ellos crean es deuda. Ese dinero es dinero ficticio. Pero la realmente deuda, ellos a quién le deben el dinero, entonces por encima de ellos hay algo más, ¿no? Bueno, por encima de los bancos está la Fed, que es la Reserva Federal. Ten en cuenta que todos los bancos están en manos de una familia, prácticamente, que son los Rothschild son los que tienen casi todos los bancos centrales del planeta. País que no tenga un banco Rothschild es país que se considera enemigo. Y ese enemigo siempre tiene que tener un dictador al frente. ¿Nosotros tenemos un banco Rothschild? Nosotros tenemos el Banco de España, que es Banco Rothschild, pero además tenemos el Santander, que es un Banco Rothschild. Tenemos el Bilbao Vizcaya, que es un Banco Rothschild, ¿vale? Y tenemos la Caixa, que es un Banco Rothschild. Bueno, solamente cógete... Las cajas de ahorro cuando hicieron las unificaciones, eso fue un movimiento un poquito extraño también. Ahí creo que también metieron mano esta gente. Claro, ellos lo que han intentado y lo que están intentando es dejar España con 3 bancos solamente. Quedará la Caixa, quedará el Bilbao Vizcaya y quedará el Santander. Esos serán los 3 bancos que quedarán en España. El resto va a desaparecer. ¿Pero cómo lo hacen desaparecer? Con crisis, ¿vale? Lo único que pasa es que en este momento, en esta lucha real que hay por la energía nuestra y por el espacio matricial en el que nosotros estamos existiendo, hay algo que a ellos se les escapa, que es la aparición del dragón en 1908 en Tunguska. Y eso volteó toda la historia. Por eso hemos tenido guerras mundiales. Por eso empezaron con el programa con el Instituto Tavistock. Por eso empezaron con los programas de MK Ultra, Proyecto Monarca. Por eso se han secuestrado niños. Por eso la Iglesia Católica incluso ha permitido que un papa se fuera en su momento, dimitiera, para dar
dar paso a otro papa cuando él estaba todavía en vida, que fue la abdicación o la renuncia de Benedicto XVI. Es que todo lo que ha pasado en este planeta tiene un sentido o cobra un sentido cuando explicamos que en 1908 en Tunguska lo que aparece realmente no es un meteorito que se estrella contra la Tierra, sino que es una nave brutal, y la gracia es que viene del futuro y viene a modificar, en este punto de inflexión en el que existimos en este momento, viene a modificar el rumbo de la historia de la humanidad. Y lo que es todavía mejor, porque ese futuro existe y ya pasó, ¿vale? Claro, porque se han venido a modificar lo que es la programación, es señal de que hemos ganado, ¿no? Claro. Lo único que pasa es que ahora el mundo tiene que creerlo y tiene que empezar a vivir con esa conciencia, porque esto es una cárcel para las mentes de la gente. Es decir, mientras que la gente esté pensando, como decía Ansel Mayer Rothschild, decía, no necesito tener el poder, necesito que la gente piense que tengo el poder, ¿vale? Si nosotros pensamos que ellos tienen el poder, ellos van a tener el poder. Pero si nosotros empezamos a pensar, como en las películas de vampiros, nos damos la vuelta y le decimos, yo no te cedo mi poder, no creo lo que tú me estás diciendo, no te tengo miedo, automáticamente ellos ya no nos pueden hacer nada, porque la conciencia ha entrado en funcionamiento, ¿vale? Porque hay una ley máxima en el universo que dice que nada en el universo puede hacerte daño si tú no lo quieres. El problema aquí es que nosotros aceptamos por consentimiento tácito. Cada vez que hacemos una firma en un banco estamos consintiendo. Cada vez que nos para la policía y bajamos la ventanilla, estamos consintiendo. Estamos entrando en lo que se llama en contrato con ellos. Porque realmente una multa... No bajes la ventanilla y sigue para adelante, que no vea la que te cae. Enseña tu documentación a través de la ventanilla. También. Ellos, cuando tú bajas la ventanilla, estás aceptando ya las normas marítimas. Y entonces cuando ellos te pueden sacar del coche, te pueden hacer lo que quieran contigo. Pero si tú no bajas la ventanilla, ellos no pueden hacerte nada. Realmente. Porque ellos no te pueden tocar si tú no le das permiso para que lo hagan. Sí, pero hay que saber cómo le damos permiso. O sea, si tú no les abres la puerta, ellos no pueden entrar. Claro, pero si ellos te lo ponen en todas las películas. Ellos te lo ponen siempre en las películas. Si tú le das permiso a un vampiro para entrar a tu casa, el vampiro no puede entrar a tu casa, porque no puede violar tu libre albedrío. Por mucho que se inventen historias de limordaza, por mucho que se inventen historias de patada en la puerta, ¿vale? Cuando ellos hacen eso, ya están actuando como lo que son realmente, y ya se están mostrando como lo que son realmente, que son demonios. Demonios en cuerpos de hombres, pero siguen siendo demonios, ¿vale? Y lo que son los historiadores, Fran, ellos y los antropólogos, porque hay que meter también a los antropólogos, ¿ellos son conscientes de que cada cierto tiempo van modificando la historia? Sí, son conscientes. La gran mayoría de ellos son conscientes. Te hablo a grandes alturas, ¿vale? Te hablo de, por ejemplo, de un Darwin financiado por los Rothschild para crear la confusión más grande a la humanidad, que es decirnos que venimos del mono, ¿vale? Claro. Y hay pruebas de un montón de objetos que se han encontrado que son, ellos les llaman objetos fuera del tiempo. Y esos objetos son ocultados en las excavaciones, son ocultados para seguir fomentando el tema de que nosotros venimos del mono. Entonces, claro, todo lo que son... ¿Cómo? Los OPAS. Exactamente, los OPAS, sí, exactamente. Y ahí, por ejemplo, no sé si conoces el caso de los Montes Busegui, donde se han encontrado unas cuevas, pero unas cuevas que se ve que están construidas, ¿vale? Donde han encontrado unas mesas enormes y una información súper importante para nosotros, porque está ahí, holográficamente, están la historia de la humanidad, ¿vale? Y la historia del sistema solar. Pero eso tampoco sale a la luz. Eso llegará un momento, llegan los Illuminati, los sionistas, lo guardan, lo esconden y ya está. Y hay mucha información que se está ocultando a la humanidad, que poco a poco va saliendo a la luz, pero que todavía se está ocultando.
por ejemplo, en la guerra de Irak, lo que había detrás de ella, aparte de cargarse a Saddam Hussein, que era malísimo, malísimo, que eso también era falso, pero bueno, aparte de eso, en Irak había un portal dimensional que a ellos les interesaba abrir para que por ahí entraran entidades negativas, ¿vale? Hay muchos portales dimensionales que se han abierto en el planeta para que entren entidades negativas y empiecen a controlarnos y empiecen a dominarnos. Y esa es la cosecha que está en juego. La cosecha que los demonios quieren seguir fomentando para quedarse con los contenedores que somos nosotros y que al final el espacio matricial donde nosotros existimos, que nosotros llamamos tierra, quede en sus manos y no sea nuestro, sino que nosotros seamos ya definitivamente esclavos por el resto de los tiempos, ¿vale? Pero todo eso no funciona si nosotros no lo consentimos, con lo cual nosotros tenemos que empezar a pensar ya por nosotros mismos y darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Que Mauricio Macri no es Mauricio Macri, realmente es un demonio que está controlando a ese avatar. Que Mariano Rajoy no es Mariano Rajoy, realmente es un demonio que está manejando ese avatar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que darnos cuenta de que lo que nosotros llamamos democracia realmente es una demoniocracia, ¿vale? Son entidades negativas que vienen del espacio matricial mental, que no tienen otra posibilidad, solo pueden controlar este planeta a través de nuestras mentes, utilizando nuestros cuerpos, y que están intentando por todos los medios conseguirlo. Cuando hablamos del tema político, ¿hay algún político ahora mismo que podamos decir con nombre y apellido que se salve de lo que es la quema esta? Pues mira, yo ahora mismo el único político que veo que es totalmente coherente en pensamiento, palabra y obra se llama Vladimir Vladimirovich Putin. Para mí es el único que hoy por hoy podría poner la mano en el fuego por él. El resto de los políticos, incluso Donald Trump, todavía no me ha definido del todo, pero como hay mucha información que se está ocultando a la humanidad, por ejemplo, a mí me llegó información de que Donald Trump ya había firmado la ley Nesara. Si la ley Nesara entra en vigor, ten en cuenta que la ley Nesara es tan importante, ¿vale? Se podría contar así a grandes rasgos por qué viene la ley Nesara. Verá, en Estados Unidos hay un momento de la historia donde los banqueros empiezan a robarle literalmente las tierras a base de crédito a los granjeros. Y los granjeros americanos no son como los autónomos españoles, ni son como los jubilados españoles, ni nada de eso. Los granjeros americanos se levantaron y fueron al Congreso de Estados Unidos y pusieron una denuncia en contra de los bancos y en contra del gobierno por permitirlo. Fueron al Tribunal Supremo con esa denuncia y el Tribunal Supremo les dio la razón. A partir de ese momento en el Congreso de Estados Unidos se prepara una ley y esa ley decía literalmente que toda deuda hipotecaria y toda deuda por tarjeta de crédito se consideraba nula, ¿vale? Que se pasaba de un estado de carencia a un estado de abundancia, que todo el dinero que se había recogido de esa forma se iba a convertir en lo que se llaman fondos prosperidad y se iba a repartir a la humanidad, aparte de otra serie de cosas, ¿vale? Sí. Bien, esa ley tenía que entrar en vigor el día 11 de septiembre del 2001. ¿Eso en esa fecha? El 11 de septiembre del 2001, claro, las Torres Gemelas. Bien, pues en las Torres Gemelas es donde estaba esa información. Y ahí era donde se iba a empezar a mover ya la ley Nesara y ese día. Bush lo sabía perfectamente porque Bush pertenece a los Skull and Bones, igual que su padre perteneció, igual que John Kerry perteneció, igual que un montón de políticos americanos han pertenecido. De Skull and Bones. Exactamente. Bien, pues ellos fueron los que perpetraron el atentado a las Torres Gemelas para que esa ley no pudiera entrar en vigor. Pero lo que te va a partir la cabeza va a ser cuando te diga que la nanotermita que se utilizó para la demolición controlada de las Torres Gemelas se instaló el día que se construyó las Torres Gemelas. O sea, ellos saben manejar el tiempo, saben cómo ver el futuro y sabían perfectamente lo que iba a pasar. Y por eso, cuando construyeron las Torres Gemelas, ya le pusieron nanotermita para
derribarla cuando llegara el 11 de septiembre del 2001. Entonces, el Eso es lo que septiembre no solamente tenía lo que era la lucha por el petróleo, también tenía esto detrás que creo que era muchísimo más importante, incluso que el petróleo. Mira, hay un documento que fue de un año anterior, ¿vale? Un documento a altos niveles estadounidenses que hablaba de que tenían, para recuperar el estatus fuerte en el planeta, tenían que provocar algo que llevara a una guerra contra Irak, una guerra contra Irán, ellos tenían una lista de países que tenían que invadir, ¿vale? Sí. Y todo eso iba a partir de un gran choque. ¿Y cuál fue ese gran choque? Fueron las Torres Gemelas. Ellos lo prepararon todo para que fuera eso. Claro, y mataron a los pájaros de un tiro. Claro. Y además ten en cuenta de que toda la ley Patriot sale del tema de las Torres Gemelas. O sea, todo el recorte de libertades que nos han hecho en estos últimos años, sí, parte del atentado a las Torres Gemelas. O sea, no era un atentado simple y llano. Además, es que no era un atentado, era un falsa bandera, realmente. Sí, que ya, ¿vale? Y ya después también se encargaron de ir difundiendo ese miedo por todo el mundo, porque han atacado muchísimos países. Claro. Sí. Claro, y con esos choques, ¿qué creas? Creas miedo y creas pánico. ¿Y de qué se alimentan ellos? Se alimentan del miedo y del pánico. Es que es tan simple como eso. Ellos hicieron esa masacre, porque fue una masacre, simplemente para quitarse la ley Nesara, para alimentarse, para hacer un ritual a un demiurgo determinado, que es el demiurgo de la dominación, ¿vale? Que necesita un ritual Babilón, es decir, necesita un ritual donde haya sangre, donde haya una destrucción, donde haya un sufrimiento extremo, ¿vale? Ese es el ritual que ellos tienen que hacer a ese demiurgo, que se tiene que hacer en 11 de septiembre, se tiene que hacer el 11 del 9, porque es un ritual 11-9, ¿vale? Y todo eso se confabuló en ese momento de las Torres Gemelas. Y además, con ese atentado, como te expliqué cuando estuvimos viendo la octava, nos metían en una octava virtual alternativa, donde ellos controlaban de nuevo, aunque fuera por poco tiempo, la realidad en la que nosotros íbamos a existir. Lo que pasa es que, como te dije, en 1908 aparece el dragón y en el 2013, en septiembre del 2013, el dragón empieza a accionar. Y cuando el dragón empieza a accionar, la conciencia empieza a actuar sobre el planeta. Y eso ya no lo pueden parar ellos. Tarde más, tarde menos, la conciencia se impondrá en el planeta. Pero claro, a nosotros... Bueno, ¿no, Fran? Porque hay gente que como el dragón se asimila a la figura de un lagarto, de un reptil, lo considera malo, pero el dragón es bueno, ¿no? El dragón somos nosotros, Anabel. Nosotros somos el dragón. Es la humanidad consciente, futura, pero somos nosotros el dragón. Así que dime si es bueno o si es malo. Lo que pasa es que ellos han metido el arquetipo del dragón como una figura negativa, una figura maligna, y grabándolo desde pequeño para que cuando llegara ese momento nosotros tuviéramos miedo de ese dragón, ¿vale? Sí, es que el otro día realmente hice un post en Facebook y hubo un par de comentarios diciendo lo que te acabo de decir, que cómo iba a ser algo bueno si el dragón era un reptil. Y claro, porque no tienen ni idea. Si nos están escuchando, que vayan tomando nota. no tienen ni idea de cómo funciona el tema de los arquetipos, ¿vale? Porque los arquetipos lo que hacen, por eso nosotros en DDL utilizamos acrónimos, por eso cambiamos los nombres a las cosas, para que la gente no lo asocie una cosa con el arquetipo que ya se le implantó y cree asociaciones sinápticas nuevas en su cerebro que le permita abrir su mente y expandir su esfera de conciencia. Ese es el objetivo de DLA, ¿vale? El objetivo ese para conseguir la liberación de toda la humanidad, que es el propósito final, ¿vale? ¿Qué significaba Hitler? Porque yo lo tenía mis dudas y en uno de los vídeos de Morfeo lo vi, ahora mismo no lo recuerdo, el acrónimo.
Ay, pues ahora mismo no lo tengo en mente, Anabel. Lo dejamos pendiente para el próximo programa. Sí, ya dejamos pendiente para el próximo programa, sí, mejor. Es que ahora mismo no lo tengo en mente. No es que estoy... era una frase bastante larga, por eso yo tampoco la recuerdo. Sí. Frank, la ciencia saca un estudio y a los 3 meses saca otro estudio que rebate el primer estudio que sacó. Claro, porque la ciencia nos sigue tratando como niños de 12 años, sigue siendo la estrategia de manipulación que nos dice que nos tienen que tratar como niños de 12 años. Fíjate, te voy a poner un símil muy simple. ¿Qué pasa con los detergentes? Que te anuncian uno que limpia de maravilla y a los 2 meses te anuncian otro que supera el anterior. Y luego te anuncian otro que supera el anterior. Sí. ¿Vale? Es por eso, es porque, primero, porque te da una información que a ti llega un momento en el que ya te aburre, ¿vale? Y ya te hace que ni te preocupes por el tema. Y en segundo lugar, porque te tratan como un niño de 12 años realmente. Entonces, todos los días están saliendo remedios contra el cáncer, pero el cáncer sigue estando ahí. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de toda esa información es falsa y te la están colando ahí para crear en la gente una esperanza falsa de que va a haber una curación. Pero es que la curación del cáncer ya existe. Es tan fácil como empezar a tomar las riendas de tu vida y cambiar tu forma de actuar y tu forma de pensar. Con eso ya tienes el 50% del cáncer remitido. Y si a ello le unes técnicas como acupuntura, técnicas como cambiar la alimentación, técnicas como empezar a hacer una vida mucho más sana. El otro día leí yo también que tomando bicarbonato con limón y agua por las mañanas en ayuna también iba bien, si no limón, naranja. Claro, lo que no puede hacer una persona que tenga cáncer es seguir con su vida, porque si te ha dado cáncer, si tienes cáncer, es porque tu estado de forma de vivir te está minando poco a poco y el cuerpo te va a reaccionar de esa forma. Pero cuando tú cambias tu forma de vivir, tu cuerpo empieza a reaccionar de una forma totalmente distinta y tu cuerpo es muy sabio. ¿Qué pasa con la quimio? La quimio lo que hace realmente es matarte. Poco a poco te va matando, te va minando el sistema inmunológico, te va haciendo que tus células vayan muriendo. Y al final lo que te mata es la quimio, no el cáncer en sí. Pero la gente no se lo cree y sigue apostando por el médico y sigue apostando por la medicina oficial y sigue apostando por la quimio. Y yo a una persona que esté pensando que la quimio le va a salvar, yo no le puedo decir deja de tomar la quimio, porque entonces, de todas maneras, como él piensa que la quimio, si no se la toma, se muere, pues se va a morir. Pero una persona consciente que sepa toda esta información no debería tomar quimio, sino que debería de irse a todo lo que son las medicinas alternativas, que curiosamente ahora el gobierno español quiere prohibir, que tiene WhatsApp, que primero empezaron con las renovables y ahora ya van por la medicina alternativa, quieren prohibirla. Tenemos un gobierno que es una vergüenza de gobierno, que no se merece que se le diga gobierno, porque lo que están haciendo es desgobernar. Van en contra de su propio pueblo y van en contra del juramento que hicieron. Porque para empezar no se debería de jurar sobre la Biblia, porque la Biblia sigue siendo un documento manipulado. Deberían de jurar sobre la Constitución y deberían de modificar la Constitución y ponerla una Constitución real para el pueblo español o para el pueblo o para cualquier pueblo del mundo, pero una Constitución real y auténtica y sin subterfugio y sin mentiras, porque hay muchos de los artículos son correctos, son positivos para nosotros, pero hay otros artículos que son artículos trampa y que están ahí para engañarnos, porque para empezar tendríamos que darnos cuenta que la Constitución española no la votó el pueblo español. Al pueblo español le hicieron un paripé. La Constitución española realmente la votó la Troika en su momento y aceptó la Troika. Y si la Troika aceptaba la Constitución española, entonces la Constitución iba para adelante. Un tal Felipe González era miembro de la CIA realmente y estaba en este país para desestabilizar y para, por supuesto, llegar al poder en su momento determinado para que nosotros entráramos en la OTAN, pasara lo que pasara, ¿vale? Y después entráramos en Europa, pasara lo que pasara.
cuando eso fue la defenestración del país, porque en el momento que entramos en Europa, lo que hacemos es perder la soberanía como país. Y entonces ya no tenemos a las leyes europeas y a lo que Europa, que no deja de ser un gobierno sionista, que no deja de ser un gobierno que nosotros no elegimos, sea realmente el dueño de lo que pasa aquí. Sí, es otra cosa, Fran, cuando estalló la crisis, decían que era porque había explotado lo que era la burbuja inmobiliaria. Sí. ¿Eso realmente fue así o fue por habernos metido de pleno en la Comunidad Económica Europea? Es por lo que perdimos lo que es el poder adquisitivo. A ver, cuando revienta la crisis, lo único que pasa es lo siguiente. Ellos tienen 3 fases muy claras y muy diferenciadas. La primera, crean un falso estado de bienestar. Crean un falso estado, empiezan a meter dinero a tutiplén y empiezan a crear un falso estado de bienestar en el que la gente que tiene una casa, por ejemplo, se compra una segunda casa, y el que tiene 2 casas busca una tercera, y el que tiene 3 busca comprarse un edificio completo para alquilarlo. Y así nos metieron, apoyados por un gobierno que decía que éramos una potencia mundial, nos metieron en una deuda que no éramos capaces de llegar a soportar. Conozco gente que simplemente por tener una nómina de camarero, ya de camarero, pero por 6 meses, ya le estaban dando un crédito, ¿vale? Una persona llegaba a este país, llegaba a un banco y el banco ya le daba un crédito hipotecario, por nada, ¿vale? Pero todo eso era para poner todo ese dinero en la calle. El segundo paso es subir los intereses. Cuando se suben los intereses, la gente ya no puede hacer frente a esas deudas, con lo cual ellos, el tercer paso, empiezan a recuperar todo lo que dieron, pero además recuperan posesiones reales, porque las casas sí son reales. El dinero que ellos te dan, realmente lo que hacen es escribirlo en tu cuenta. Y la gente que tenga problemas con los bancos, lo primero que tiene que hacer es buscar un documento que se llama las 10 preguntas, que la primera pregunta de todas es, díganme ustedes, yo quiero pagar mi deuda, pero díganme ustedes dónde estaba el dinero que ustedes me dieron legalmente antes de dármelo. Es decir, en qué documento, en qué hoja de registro estaba ese dinero que ustedes me entregaron supuestamente a mí antes de que yo hiciera la hipoteca. Y no lo vas a encontrar. Eso te iba a decir, porque eso te lo vas a decir el director de un banco. No te lo sí, hay problemas mucho más fáciles que a veces no saben ni resolver. Claro. Es que no te lo pueden contestar. Pero además, coge y dile que tú quieres ver el original de tu hipoteca. Que te enseñen el original de tu hipoteca. Y tampoco te lo van a poder enseñar. Pregúntale si tu hipoteca ha sido titulizada o si no lo ha sido. Y verás cómo esa pregunta tampoco te la pueden contestar. ¿Lo que significa, bien, Fran? Pues si tú haces eso a través de un abogado, haces eso a través de un notario, ¿vale? Tú puedes paralizar tu hipoteca. Puedes dejar de pagar tu hipoteca porque realmente ellos no son ya los dueños de tu hipoteca. Tu hipoteca fue titulizada, fue convertida en un producto financiero y fue vendida en Asia, probablemente, como un global, no tu hipoteca sola, sino la tuya, la del otro, 100.000 hipotecas las suman un gran montante económico y lo venden como derivado en los centros financieros en Asia, ¿vale? De tal forma que el banco realmente funciona contigo como el cobrador del FRAC. Ellos no son los dueños de tu hipoteca ya, pero por el miedo y por el apoyo del gobierno que siempre está detrás, por ese motivo ellos se salen con la suya. Se salen con la suya porque, entre otras cosas, la policía tampoco está ahí para defenderte a ti. Está para defenderlos a ellos de nosotros. Esa es la realidad, ¿vale? ¿Por eso ha salido ahora lo de la cláusula de suelo? Claro, por eso ahora ha salido el tema de la cláusula de suelo, porque si no habría pasado algo bastante más gordo. Ahora nos dan la migaja de la cláusula de suelo, cuando realmente ahora mismo deberíamos de estar luchando ya porque el dinero que nos dieron era ficticio y no tiene ningún valor.
ten en cuenta que ese dinero lo único que hacen después es una transferencia, porque ya se han encargado de que el dinero físico, hoy por hoy ya no puede haber más de 1.000 euros como dinero físico, no puedes sacar más de 1.000 euros, ¿vale? Sí, es un rollo, tienes que firmar y todo, ¿no? Y es tu Claro. y dices tú, Pero eso es lo mío y yo no puedo ni sacarlo. Exactamente, pero es por ese motivo, es por el motivo de que ellos realmente no tienen dinero, entonces tienen que mover la menor cantidad de dinero físico porque realmente ellos ya no tienen dinero físico. Ahora, el dinero ficticio es lo que tú quieras, o sea, hoy por hoy que han vuelto a abrir el grifo para que la gente vuelva a entramparse porque le van a meter otro palo cuando llegue el momento, porque quieren cargarse atrás a través de ese palo. ¿El qué? Necesitan crear otra vez deuda para ir a venderla, ¿no? Claro, claro. A ver, esta gente tiene un algoritmo cerrado que les dice que cuanto más dinero tienen, más poder tienen. Y cuanto más poder tienen, más dinero van a obtener. ¿Vale? Y eso es totalmente su forma de pensar. Por eso te encuentras un urdangarín que está casado con la princesa o con la infanta, que tiene mucho dinero, pero encima quiere más dinero. Y encima le a niños. Claro, claro. Teniendo cuatro, un padre de familia sabe lo que son los niños y lo que y tiene que pensar en las necesidades que pueden llegar a pasar, y se abre una fundación para robarle a niños. Es poca vergüenza. No, poca vergüenza no. Ten en cuenta que no son humanos realmente. Esa gente no son humanos, con lo cual no tienen ninguna empatía. Ellos no saben lo que es la vergüenza, porque para ellos no viven en vergüenza. Ellos van a su provecho y punto. Pero porque son demonios realmente, porque son psicópatas. Y lo único que quieren es... Fran, para emparejarse. ¿Cómo dicen? Ellos se reconocen entre ellos para emparejarse. Las entidades. Claro, por supuesto. Vale. Por supuesto. Joder, no pienses que una Lady Di estaba como princesa de Gales por su bella cara, sino porque también era de ellos. Lo que pasa es que cuando cualquiera de ellos toma conciencia y empieza a cambiar, pues tienen que quitarlo de en medio, claro está. Y Lady Di ya estaba haciendo muchas cosas en contra de los sionistas y por eso tenían que eliminarla. Pero cuando tú veas un lord británico, un ser, eso... Todos son Illuminati, todos son sionistas, ¿vale? Sí, los británicos. Claro, cuando te dan ese título es por algo, ¿vale? Bueno, explícanos así a grosso modo la diferencia entre un judío y un sionista, Frank. Vale, a ver, un judío es un hebreo. El pueblo hebreo, ¿vale? Era un pueblo como otro cualquiera del planeta, con su religión, con su forma de pensar y todo eso, ¿vale? Sí. Los askenazis, los házaros, ellos vienen del Cáucaso y en un momento determinado se bajan, bueno, ellos eran errantes porque realmente era un pueblo de demonios que se estaba paseando por el mundo y que los echaban de todos los sitios. Y encontraron un filón cuando Moisés pacta con Jehová ese vender a la humanidad, ¿no? Sí. Entonces, cuando se encuentra con ese filón, lo que hacen es involucrarse de tal forma con el pueblo judío que lo que nos crean es que pensemos que son exactamente iguales que el pueblo judío. Entonces, hay que diferenciar entre el pueblo judío y el pueblo y los demonios sionistas. Y te voy a poner un ejemplo muy simple que poca gente conoce, ¿vale? Cuando tú viste la película de Richard Schindler o cuando se ponen a hablarte de los campos de concentración alemanes, tú verás que a todos se les marca con una estrella de 6 puntas amarilla, ¿no? Sí. Bien, pues Hitler hacía 2 marcas distintas. Una era una estrella amarilla de 6 puntas y la otra era la menorá. La menorá es el candelabro judío, ¿vale? Sí. Bien, el candelabro judío se lo ponía a los que sabían que eran judíos reales, sí. ¿Vale? Y la estrella de 6 puntas se la ponía a los demonios que él había identificado o que su gente identificaba.
¿vale? Pero es totalmente distinto, porque esos demonios sí fueron exterminados del planeta. ¿Esos son las víctimas del Holocuento? Sí, esos fueron los 250.000, me parece que marca la Cruz Roja, como víctimas reales del Holocausto, exactamente. Sí, porque hablan de un holocausto, pero en ese tiempo la población judía creció, que es algo que es, si te pones a pensar, no es normal. No tiene sentido. Un sacrificio tan grande como nos ha llegado a nosotros años más tarde. Claro, pero tampoco tiene sentido, por ejemplo, que tenga un hospital impresionante en un campo de concentración cuando los lleva a la gente para matarla. O tampoco tiene sentido que tenga unos gastos mensuales en actuaciones o en atracciones para entretener a la gente, en comida. Porque yo he visto imágenes de campo de concentración y había gente que estaba gorda, pero gorda. O sea, tú dime a mí a quién lleva a un campo de concentración a matarlo y está gordo, ¿vale? Es como la imagen esa que he visto hace poco de un hombre con una camiseta que pone Maduro nos mata de hambre y el tío está roñizo. ¿Vale? Sí. Sí, no hace mucho la he visto en Facebook, la imagen esa. ¿Vale? Entonces, pues es igual. En los campos de concentración realmente había deporte, había actuaciones en teatro, se hacía música. Trabajo también, ¿no, Fran? Eran campos de trabajo realmente. Exactamente, eran campos de trabajo realmente, no campos de exterminio. Pero claro, a los sionistas les interesaba, ¿por qué? Pues muy simple, porque con la culpa y el miedo, ¿vale? Con el miedo al nazismo y con la culpa de lo que se le había hecho al pueblo judío, ellos se encargaron de coger la ciudad de Jerusalén, se encargaron de crear el Estado de Israel y hoy por hoy les sirve para hacer sus matanzas mensuales o sus matanzas cada cierto tiempo de palestinos, porque ellos son el pueblo elegido. ¿Vale? Todo es una locura, Fran. Totalmente. Yo siempre digo que este mundo es el mundo al revés, donde si coges las noticias o coges la historia de la humanidad y le pegas la vuelta de 180 grados, empiezas a encontrarte la verdad de lo que ha pasado a lo largo de la historia. Además que con ello consiguieron demonizar la esvástica nazi, que ha sido un símbolo que se ha utilizado desde los orígenes. Bueno, tanto desde los orígenes como que es el símbolo del origen, es el símbolo de los formatierras. Cuando los formatierras vienen al planeta y crean la vida en el planeta y luego le dan la conciencia al Manú, los formatierras dejan su huella sobre el planeta y esa huella es la esvástica. Y sin embargo, los sionistas se han encargado de convertir esa esvástica en el símbolo más negativo y se han encargado de convertir el símbolo más negativo que hay para la humanidad en el más positivo. Ese símbolo más negativo es el símbolo de la cruz, porque es donde se crucificó a nuestro Salvador, a la persona que venía a ayudarnos a liberarnos realmente de los sionistas. Y que no se nos olvide que lo consiguió, solo que los sionistas se encargaron de convertir todo en una historia ficticia, sí, donde la gente... la historia y usarla para dominarnos en vez de para redimirnos. Totalmente. Y en todas las cosas Jesús no murió. Jesús, cuando llegó el momento, fue bajado de la cruz, porque Poncio Pilato, que era amigo suyo, lo preparó todo para que fuera crucificado lo más tarde posible. Entonces, como en el sábado no se puede trabajar ni podía haber ningún crucificado, pues cuando Jesús supuestamente está colgado, o sea, cuando Jesús está colgado en la cruz y llega a las 12 de la noche, había que bajarlo sí o sí. Y Jesús no estaba muerto. Y Jesús se fue con su mujer, con su hijo, se fue a Cachemira a terminar su vida allí. Por eso la resurrección, ¿no? Claro, por eso se lo encontraron, porque realmente él estaba muerto. Claro. ¿Qué son las bulas papales, Fran? Las bulas papales son un documento que prepara el Papa Bonifacio VIII
donde dice literalmente que como la humanidad entera pereció debajo de la agua cuando el diluvio universal, el arca de Noé es el Vaticano, con lo cual todas las posesiones de la humanidad le pertenecen al Vaticano, porque nosotros estamos muertos. Claro. ¿El qué? Eso es otra ley marítima, ¿no? Claro, sí, es que esa es la ley marítima que nos rige. Realmente viene de ahí. Luego hubo pequeñas modificaciones o pequeños aumentos en los que ya no eran solo las posesiones, sino que las almas de los hombres también pertenecían a la Iglesia Católica. Y luego hubo una tercera donde ese poder, ese control se le cedía a los reyes, para que fueran ellos los intermediarios. Pero tú no te has fijado que cuando un rey o un presidente entra a gobernar un país, al primero que van a besarle la mano es al Papa. Sí, es verdad. O sea que el Papa es el que le tiene que dar permiso. Y otro detalle, ¿no te has dado cuenta que cuando un presidente en cualquier parte del mundo entra como presidente también tiene que ir a rendir cuenta al presidente de los Estados Unidos? O bien al presidente corporativo de los Estados Unidos, para ser exacto. Cualquier presidente, tú míralo por donde lo mires, cuando es presidente, cuando es elegido ya presidente, tiene que ir a presentarle credenciales al presidente de los Estados Unidos. Claro, porque realmente... Ellos son los dueños del mundo. Ahí va. Fran, ¿tú no estás notando un aumento de conciencia en la población? ¿Un aumento de la masa crítica consciente? Sí, además, ese aumento, tal y como lo explicó Morfeo, tiene que ser de calidad. O sea, esa energía consciente tiene que ser energía de calidad. Tiene que ser energía mantenida. No sirve de nada que una persona un día tome conciencia de algo y piense que ya es consciente y luego siga actuando de una forma inconsciente. Eso no sirve. Lo que se busca hoy por hoy ya es que sea una calidad de energía. Por eso lo pueden formar 3 personas o la pueden formar 3 millones de personas. Lo importante es que sea una calidad de energía tal que pueda provocar un choque consciente que los formatierras están esperando para ejecutar a través de ese monolito negro del que ya hablamos en su momento, y que realmente hay un aumento de vibración, hay un aumento de conciencia en la humanidad, porque simplemente la energía está cambiando. Esa energía de la resonancia de Schumann está cambiando a nivel humano ya también, y está provocando que haya más gente despierta. Hay que ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿no? Exactamente. Esa coherencia es la que nos va a dar esa expansión de la esfera de conciencia. Actuar en consideración externa, con consideración externa hacia el prójimo, es ponerse en el pellejo del otro a la hora de actuar. Y entonces nos daríamos cuenta que hay muchas cosas que hacemos en nuestro día a día que están perjudicando a otras personas y que lo seguimos ejecutando simplemente porque en ese momento nuestro ego es el que domina, o nuestros múltiples yoes son los que dominan. Tener conciencia de eso y empezar a disociarnos de esas conductas nos permite llegar a un momento en el que nuestro cuerpo ya está, digamos, educado para actuar de esa forma. Igual que nos educaron para ver el mundo como un lugar de supervivencia y para ver el mundo como un lugar donde tenemos que imponernos, pues ese nuevo conocimiento nos permitirá ver el mundo como un lugar donde todos somos iguales y donde todos somos hermanos realmente, porque realmente todos, exceptuando los demonios, tenemos una conexión con el ser que nos permite ser iguales en el ser. Y exteriormente seremos unos de una forma, unos negros, unos blancos, unos amarillos, unos altos, unos bajos, unos con ojos azules, otros con ojos verdes, pero interiormente todos tenemos ese ser que está conectado a nosotros. Bueno, el otro día estuve viendo yo unos vídeos en YouTube que con práctica, no me acuerdo ahora el nombre de lo que es la ciencia que abarca eso, pero que con unas frecuencias, escuchando unas frecuencias y con unos pensamientos podíamos cambiar hasta incluso el color de nuestros ojos, ¿eh? O sea que podemos hacer muchas cosas con la mente.
Claro, claro, claro. De hecho, hay una teoría que habla de que todos los ojos son verdes realmente. Lo que pasa es que luego hay las personas que están más, digamos, más más enfermas o que tienen más problemas mentales o más problemas psicológicos, que poco a poco se le van oscureciendo cada vez más los ojos. Pero hay una teoría por ahí que hablaba eso, de que los ojos realmente son verdes. Entonces, a medida que nos vamos limpiando y nos vamos quitando cargas inútiles que tenemos encima y que vamos arrastrando, los ojos van cambiando también el color. Sí, y se van poniendo ya en su color. Yo estoy súper cargada porque los tengo marrones. Yo estoy teniendo los marrones y cada vez se me van poniendo más verdes. ¿Sí? Sí. Pues pero tú estás dependiente, empiezas a trabajar la disociación, el sujeto-objeto, esas dos cosas, el discernimiento, eso ayuda mucho a saber cuándo nos tenemos que cargar realmente por algo o cuándo realmente deberíamos de estar soltando cosas. Bueno, porque a lo mejor nos cargamos. Y cuando nacen los niños, cuando nacen los bebés, todos tienen los ojos claros. ¿Ves? Claro. Ningún niño nace. Y te dicen, no, pero eso luego el color de los ojos cambia, claro que cambia. Tiempo, sí. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a un niño? ¿A cuántos meses le meten la primera vacuna? En cuantito nace le ponen la primera dosis de la hepatitis B. Entonces, ¿qué quiere? Sí, a ver, nosotros nacemos con un sistema inmunológico que es 99% perfecto. Cuando llegamos a los 25 años aproximadamente ya nos queda el 30% del sistema inmunológico. Y cada vez nos lo van reduciendo más y más y más. El sistema inmunológico es el que se encarga de que cualquier enfermedad que nos vaya a acontecer no nos llegue a suceder. Los virus realmente y las bacterias realmente son nuestro sistema de defensa. Y nos están contando mentiras una detrás de otra para meternos medicamentos y hacer que no podamos vivir. Mira, mi maestro me dice que nosotros estábamos preparados para vivir aproximadamente unos 300 años. Y por Dios, qué largo. Y sin embargo, no, pero 300 años con buena salud y disfrutando de esto. No 300 años como esclavos y con una salud precaria. Sí, pero a ti te venden que vivir... vida tan larga, porque Matusalén, y aparte claro, también había otros personajes con vidas muy longevas. Claro. A ver, hay un estudio que demuestra que cuando nosotros podemos vivir más tiempo, con 150 años nos sale la tercera dentición. Si nos sale con 150 años la tercera dentición, no será para que nos muramos antes o para que nos muramos un año después, ¿no? Será para que vivamos mucho tiempo con esa tercera dentición, ¿no? Hombre, porque se supone que la dentición se empieza a cambiarla con 6 años, pues para que viva otros 150 años más, mínimo. Claro, claro. Entonces, si después de ese periodo empieza la tercera dentición, es para que podamos vivir por lo menos otros 150 años más con ella, ¿entiendes? Pero todo es una gran mentira que nos están contando continuamente y que nos mete en un mundo totalmente distinto al mundo en el que realmente tendríamos que estar existiendo. Porque nosotros vinimos aquí a jugar y sin embargo nos han cerrado el parque de atracciones y nos han dicho que lo que venimos aquí es a trabajar y a ser esclavos del resto de nuestra vida. Nosotros comprando tecnología y usando tanta tecnología estamos siendo cómplices de ese pacto. Sí, estamos siendo cómplices de ese pacto por lo que se llama la apatía del burgués, porque no hacemos nada por remediar ese pacto. Seguimos votando, seguimos yendo a sus bancos, seguimos utilizando su hipoteca, seguimos utilizando su supermercado, seguimos utilizando sus transportes públicos, seguimos utilizando todo lo que el sistema nos pone ahí delante. Que vale que pueda utilizarlo un poco, pero es que hay cosas que no hace falta utilizarlas realmente hoy por hoy ya. Porque, ¿qué más da ir a una gran superficie a comprar que ir a una tienda de barrio? Realmente la gran superficie, la ropa que te van a vender es una basura igual que la que te van a vender en la tienda de barrio. Con lo cual,
de la tienda de barrio, porque detrás de la tienda de barrio hay una mujer o hay un hombre que son como tú. Pero detrás de una gran superficie siempre hay unos intereses corporativos que lo que tú estás haciendo es fomentar que sigan utilizando el dinero para lo que lo utilizan, que es para redes pedrazas, que es para engañar a la humanidad, que es para controlar nuestra medicación, nuestra salud, etcétera, etcétera. Y sobre todo para controlar nuestras mentes en el fondo. Sí, ¿vale? Ser los más consumistas y más inseguros, porque nos crean inseguridades. Claro, totalmente, porque el ego nos marca la pertenencia como un triángulo equilátero, pero en vez de dejarlo cerrado, le deja los bordes abiertos, y entonces nosotros estamos en el centro, somos como un punto en el centro de ese triángulo equilátero que se mueve hacia arriba si tiene más seguridad o se mueve hacia abajo si se siente más inseguro. El tema está en que al tener los vértices abiertos siempre tiene inseguridad. Por eso la búsqueda constante de tener algo nuevo que te dé una felicidad. Cuando realmente la pertenencia es el tener claro lo que es tu intención, tu propósito y tu misión. Eso es realmente lo que te da la pertenencia. Y puede ser un lugar determinado, o puede ser un momento determinado de tu vida, o puede ser un grupo determinado de personas. Pero eso es lo que va a determinar cuál es tu pertenencia real. Por ejemplo, yo pertenezco, y lo sé, a DLA. Y perteneceré toda mi vida a DLA porque comparto la misión, comparto la intención inicial y comparto el propósito final con Morfeo de Gea, ¿vale? Y con mi grupo de compañeros. Entonces, ¿Sois mucho? yo sé... Dime. ¿Sois mucho? Bueno, pues podemos ser miles, podemos ser 2.000, 3.000 personas. ¿En DLA tantos? Sí, como lectores sí. Luego como personas ejecutantes, No, yo como hablaba personas como personas ejecutantes. Como personas ejecutantes, de DLA. no, como personas ejecutantes puede ser, no sé, 50 personas o menos. Bueno, realmente. es un grupo bastante grande. Sí, sí. Para mover conciencia hace falta mucha más gente implicada todavía, ¿no? Por eso Morfeo cada cierto tiempo hace una llamada a la gente para que se impliquen más en el proyecto. Bueno, pero bueno, por lo menos los que estamos accionando, que es lo importante. Bueno, Fran, vamos a dejar ya el tema por esta noche. Gracias por haber estado aquí esta noche y ya te esperamos la semana que viene. Muy bien, muy bien. Gracias a ti, ¿eh? Y buenas noches. Buenas noches.